Bien, gracias a Dios porque sin duda la palabra del Señor nos bendice y nos bendice mayormente cuando tenemos la oportunidad de ponerla por obra en nuestras vidas. Y yo espero que los veo gozosos, yo espero que cuando acabe la predicación sigan igual con su gozo. ¿Han escuchado de esas predicaciones álgidas? De las cuales yo creo que muchos no, pero que tenía yo fama de hace algunos años. Pues voy para allá. Así que, no es cierto. No, vamos a hablar de la primera diapositiva, por favor. Vamos a hablar de ahora ya de Esdras. Aunque vamos a regresar un poquito. Vamos a hablar de Esdras, que de alguna manera se le llamó el padre de los judíos. El padre de los judíos. ¿Sí? Tres aspectos él reforzó y que fueron importantes para todo lo que hasta hoy, bueno, llegó a ser bendición para nosotros, que fue primero lo que en cuanto a ellos, que era una raza escogida. Hoy somos nosotros un pueblo escogido, un pueblo escogido, somos una raza diferente, ¿sí? Por adopción, ¿sí? Por medio de la sangre de Cristo Jesús, aunque algunos a veces no caminemos con ese orgullo, con esa conciencia de que somos escogidos, ungidos. ¿Por qué? Bueno, pues como fue al principio, simplemente por su misericordia. Segundo, la ley, la meditación de la ley. Pero él no solamente se quedó en el aprendizaje y el transmitirlo, sino el tercer aspecto que tiene la enseñanza, cuando alguien enseña, no es que simplemente comprenda, lea y entienda, sino que tenga la capacidad de parte de Dios para compartirla. Y compartirla de tal manera que lo que comparte sea algo práctico. No solamente letra, no solamente mucho conocimiento. Y ese es ahí donde también se da a veces como el don de la enseñanza, la capacidad de poder compartir. Algunos tienen una capacidad para entenderla, para perfectamente llegar hasta su raíz en muchos aspectos, pero a la hora que la comparten terminan diciendo uno, ¿qué dijo? ¿O cómo va? Bueno, él se preocupó mucho, como vamos a ver más adelante, por los aspectos prácticos de la palabra de Dios para nuestra vida. Y tercero, el templo, algo que él va a reforzar, como más adelante tendremos la oportunidad de poder ver. Siguiente, por favor. La semana pasada yo les decía que podemos hacernos algunas preguntas y básicamente pues dejé una por ahí, ¿verdad? Entre las muchas cosas. Y decía yo, ¿qué no hizo el pueblo de Judá en todos estos 426 años que el Señor le permitió vivir esta monarquía? Y me refiero a Judá, sin duda también a Israel. ¿Qué no hicieron? Hay algo muy interesante porque resulta que a veces en nuestra vida nosotros tenemos una monarquía. Yo soy el Señor de mi vida. Sí, yo decido qué doy al Señor y qué no doy. ¿Cómo soy? Y a medida que a veces va creciendo el reino, me siento como que yo soy parte importante de eso. Bueno, y a través de estos reyes, por eso es un mensaje de parte de Dios constantemente. Y esa repetición. ¿Por qué esa repetición? Porque algo por ahí hay. Ya, todos buenos y malos, sí. Pero por muy buenos y malos hay algo interesante que no hizo el pueblo de Israel. Y entonces nos vamos un poquito hasta Samuel, este último de los jueces y primero de los
profetas. Dice 2 Samuel 8, ¿verdad? Acuérdense que es libro, no carta. 2 Samuel. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Cuando la gente se junta, ellos no vinieron nomás porque se les ocurrió, ni más porque lo habían pensado. Ellos tenían ya en su corazón toda una situación que de alguna manera era: ya no queremos que tú sigas siendo el Señor de mi vida. Y sucede, decía, en nuestra vida, sucede en la iglesia, sucede en las congregaciones y sucede en las familias. Sí, pero así nomás. Y entonces tienen argumentos. Cuando ustedes platican con las personas y con los hermanos y en casa, tienen argumentos. Tienen argumentos de que por qué hacen lo que hacen. Porque conocen la ley, conocen la palabra. Y entonces el primer argumento que ellos esgrimen es que Samuel ya está viejo. Sí, ya está viejo. Y el segundo argumento que ellos tienen para reforzar es que sus hijos no andan en sus caminos. Por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el plan con maña que los va a llevar al desastre? Que los va a llevar a sufrir tantas y tantas situaciones. Queremos un rey. Sí, está bien Dios. Tú eres el rey, pero queremos una monarquía humana, no una teocracia. Ya basta de Dios. Y eso de que ya era viejo es algo muy sencillo de resolver. Porque ¿a quién había sucedido Samuel? Bueno, al sacerdote Elí. Sí, sus hijos andaban mal. Y entonces el Señor, desde la concepción de Samuel, empieza a actuar y empieza a prepararse. Alguien que va a suceder y que es digno y que Dios va a usar. Con su libre albedrío, pero Samuel, podemos ver que en toda su carrera es un hombre de Dios. Bueno, ese que puso a Samuel pudo poner al que iba a sustituir a Samuel, pero no era ese el punto. Y el punto que había es que sus hijos le buscan. El que ya no quiere que alguien esté, sus hijos. Y sin duda, uno quisiera, que los hijos anden igual que hemos tenido la oportunidad de poder estar. En algunos lados son sus hijos, en algunos lados su mujer, en algunos lados, ¿sí? Algo que es interesante. ¿Por qué? Porque ellos quieren un rey. Bueno, dice que de alguna manera, pues, ellos quieren ser como todas las naciones, ellos quieren ser como toda la gente, como todos los de allá afuera. Sí, somos un pueblo escogido, somos un pueblo de Dios, pero queremos ser como los demás, queremos estar a la vanguardia, o al menos, bueno, que con nuestros familiares que no son cristianos, queremos que el Señor nos permita compartir, y si no, bueno, pues empezamos a romper reglas y argumentar para poder estar, y no simplemente adentrarse, escudriñar y ver la palabra del Señor. Le preguntaba a alguien allá en mi casa y le decía,
¿Por qué crees que el Señor ha dejado por aquí, por allá, por acá, por acá? Si fuera tan fácil que lo hubiera juntado todo para que lo pudiéramos entender. No, pues de eso se trata, así como las parábolas, de que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y ahí está lo del aspecto de escudriñar, no solamente de leo y leo y leo y leo, y bueno, ¿en qué se traduce? Final, dice el versículo 6. Y esto, sin duda, no le agradó a Samuel. ¿Le molestó? Estas palabras que ellos dijeron, sin duda. Danos un rey que nos juzgue. Mira, ya no me quieren a mí. ¿Cómo es posible que tengan esa actitud? Bueno, Samuel hizo lo que tenía que hacer y lo que siempre hacía. Se postró delante del Señor y oró para poder, a pesar de su ira, su situación. Siguiente, por favor. Y entonces le dijo Samuel, o sea, le dijo Dios a Samuel, le contestó como siempre. Oye la voz del pueblo, ¿sí? Óyelos en todo lo que te digan, ¿sí? Porque así son, ¿sí? Mira, no te están desechando a ti. El argumento que escriben es tú y tus hijos, pero no te están desechando a ti. Al que ya no quieren ahí, es a mí. Es a mí al que ya no quieren ahí en su vida. Es ahí al que ya no quieren entre su pueblo. Por eso esas reglas, ¿sí? Ellos ya no quieren que reine yo sobre ellos, sino que de alguna manera, pues haya alguien que... Bueno, versículo 8. Bueno, conforme a todas las obras que han hecho y que habían hecho, ¿qué estaba pasando con el pueblo desde el día que yo lo saqué de Egipto hasta hoy? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así. En este momento también hacen contigo, pero también lo están haciendo conmigo. Mucha danza, mucha alabanza, mucha algarabía, pero lo mismo dio cuando ya Moisés tardó para regresar, pues hicieron un becerro de oro y dijeron, este es tu Dios. Es lo mismo que está pasando ahora con ellos y lo mismo que a veces llega a pasar. Y terminaron ofreciéndole lo que le ofrecían a Dios. Simplemente podemos ver el orden cronológico en el libro de los sexos, digo de Éxodo. Estaba pensando en otra cosa, pero no más, luego les digo por qué estaba pensando. En el libro del Éxodo, y se da ese aspecto, ¿sí? Por el sacrificio y la forma de los que ellos ya empezaban a vivir y vivían. Es más, se convierte en toda una orgía, ese tipo de cultos y situaciones. Algo que va a seguir todo el tiempo. El pueblo de Dios no es diferente hoy, es así, es así. Y yo no digo que usted es así, dije el pueblo de Dios. Es así, tiene sus idolitos y sus idolotes. Pero de otra iglesia, aquí puro santo. Bueno, por lo tanto, pues por eso están haciéndolo así también contigo. Versículo 18, después de varias cosas, siguiente por favor. Dice que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá un rey sobre nosotros. Consúltese el punto. No, nosotros queremos que él. Y nosotros seremos también como todas las naciones. No queremos ser como todas las iglesias, no queremos ser como todos los otros. ¿Queremos ser como Dios quiere o queremos ser como los demás? ¿Queremos ser como el cantante de moda cristiano? ¿Queremos ser como el músico de moda? ¿Queremos ser como? Y la imagen es Cristo.
Y eso es lo que perdemos a veces de vista. Y empezamos a poner nuestra mirada en cosas que se convierten en nuestro Dios y al ser nuestro objetivo principal. Bueno, y que sea nuestro rey, que nos gobierne. Y saldrá delante de nosotros, ¿sí? Y hará nuestras guerras. Ya no me alargo, pero nos gusta que otros que luchen por nosotros, que se peleen, que enfrenten. Bueno, y oyó todas estas palabras Samuel, ¿sí? Lo que al pueblo decía, y se las llevó a oídos al Señor. El Señor sin duda había oído. Y el Señor simplemente le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Pónselos. ¿Sí? ¿Eso quieren? Adelante. Adelante. Y entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Váyanse tranquilos. Sí, el Señor va. A muchos ya el Señor dice, está bien, ya. Jeremías lo expresa muy bien. Jeremías nos da la oportunidad de poder ver qué ha pasado y qué pasa con el pueblo de Dios. Y esto pasó una vez y otra vez y otra vez. Pero Jeremías, que era el contemporáneo que vimos anteriormente y también en esto que sucedió, dice algo siguiente, por favor. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Versión Dios habla hoy. Me abandonaron a mí. Ese pecado lo tenemos a veces. Me abandonaron a mí. Fuente de agua viva. Y se hicieron sus propias cisternas. Sí, nos creamos en casa, en la iglesia, en la congregación, sí, en el pueblo de Dios y en muchos lugares. Pozos rotos que no conservan el agua. Hay que asegurar el agua para mañana. Y yo no hablo del agua física, pero hay que asegurar. Y entonces, ¿para qué queremos a Dios? Ya no vamos a molestarlo. Y un rey nos puede traer la solución. Estamos a punto de que pase algo importante aquí y tendremos la oportunidad de decidir qué vamos a hacer. Lo cierto es que esto va a seguir. Y va a seguir hasta que Dios le ponga un final. Y para ir cerrando el preámbulo, siguiente, por favor. Podemos ver Apocalipsis 9, 20, 21. ¿Sí? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así que se arrepintieron. ¿De las obras de qué? De sus manos, la forma en que vivían, la forma en que o no es. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de lo que sea, para ir a aparecer aún personas, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Concretamente me refiero a este capítulo 9 y hablo de las trompetas. Y las últimas 3 trompetas que están aquí son los ais, que es cuando empieza de veras lo que se conoce como la gran tribulación. A la primera parte de 3 años y medio se le conoce como principios de dolores. Esta es la gran tribulación. ¿Por qué Dios permite? Y entonces de repente aparecen unos, después de que cae uno como meteorito, aparecen unos engendros que salen de en medio de la tierra entre humo
son atractivos, pero su picadura dura varios meses, psicológica y física. Psicológica y física. Los que han tenido problemas psicológicos no saben lo tremendo que es esto. Saben lo terrible que es esto, de vivir con eso en la mente, en el cerebro, y que de repente bueno, de tal manera que algunos buscan la muerte, pero la muerte no está. Viene la tercera, y la tercera precisamente es que el sol quema a la gente. Prácticamente ellos están quemados de la piel, incendiados. Y no se arrepintieron de sus obras, ni de sus hechos, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Versículo 9, versículo 11. Y no se arrepintieron. Algunos buscan la muerte desde el principio. Consúltese los primeros juicios de sellos. ¿Por qué? Por la necedad del corazón del hombre. Gente escogida. Sí, ciertamente esta última parte tiene que ver con el pueblo de Israel. Y no se arrepintieron. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho la situación. Y entonces, nosotros podemos ver que a veces ya no me arrepiento y me conformo a una forma de vivir y va a ser. Y entonces busco dañar a todos los que pueda. Y voy a dañar, sobre todo aquellos. Y se van a unir a mí otros que tengan también los mismos sentimientos. Y se van a juntar, y especialmente contra algunos. ¿Sí? Y van a hablar mal de ellos. Pero si no pueden de ellos, pues de sus hijos. Y si no pueden de sus hijos, le van a buscar. Tienen toda una actitud altanera, grosera, y todo un testimonio de caminar. De cientos lugares. Ahí la dejamos, porque si no, voy a terminar. Lo cierto es que decíamos, eso último que ha de ser terrible, es un ratito comparado con la eternidad en el infierno y después en el lago de fuego. ¿Pero qué pasó? Que no. Como el rico, ya estando ahí, dile que manden a alguien para que mis hermanos, no, ahí tienen los profetas y las escrituras, que hoy Dios nos ha dado la bendición de su palabra. Y esa frescura y esa oportunidad. Y aún su Espíritu Santo para que nos constriña y nos lleve al arrepentimiento. ¿De veras es el Señor el que está gobernando mi vida y todos mis hechos? ¿O yo ya me siento que soy el que gobierna? Pero ya me regreso, ahí la dejo. Vámonos. Siguiente, por favor. Bueno, la continuación de Crónicas es el principio del libro que ahora nos trae, que es Esdras, y que va a continuar en cuanto a la historia. Y es el mismo, aunque ciertamente capítulos adelante vamos a ver que esto mismo está, y hay detalles que no están en ese, que parece igual, y pero dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor. Siempre se va a cumplir la palabra del Señor, aunque a veces algunos buscan enredarla y para argumentar lo que dicen de sus versículos aislados o sus argumentos, le buscan otras partes de la palabra, pero sin que el contexto tiene todo otro significado, bueno, para que se cumpliese por boca del Señor, ¿sí? Que había dicho por Jeremías.
despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Decía que era importante esto que en este momento queda por palabra y que se dice y que se extiende por todo lo que de alguna manera Persia tiene ahora bajo su poder. Bueno, también queda por escrito. Más adelante estos escritos van a ser importantes. Por eso el Señor permitió que se escribieran también. Se van a buscar estos escritos para comprobar si lo que alguien dice, que vamos a ver más adelante, es cierto. Bueno, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor es Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Una conciencia que tenían los babilonios, una conciencia que tenían ahora los asirios, ¿sí? Los persas. Dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién destruyó la casa del Señor? Él dijo, no más mi presencia aquí y acaben con todo. No más mi presencia en esta ciudad y derriben todo. No hay más que hacer ya con estos. Bueno, ahora el Señor ha decidido, en su misericordia, volver. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Sí? La que está en Judá. Exactamente, en ese lugar. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, su Dios, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está ahí en Jerusalén. Sí. Se da por hecho lo que va a hacer. Y uno puede ver aquí otra vez la misericordia de Dios. Si uno indaga otro poquito, el Señor ha dicho que 70 años iban a estar en cautiverio. No, la misericordia de Dios se manifiesta. Se manifiesta y entonces esos 70 años se convierten en 60. No, Dios no se retractó, sino que su misericordia y los corazones estaban listos. Y entonces, bueno, lo mismo dice el Señor allá en el Evangelio de Mateo, que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo cuando se presentan las situaciones. Profecía pura, en algunos aspectos clara, en cuanto al tiempo, y cuando el Señor empieza a hablar de los últimos tiempos. Sí, si estos tiempos no se acortaran, nadie sería salvo por la situación que se va a empezar a vivir. Siguiente, por favor. Versículo 4 dice, de Esdras capítulo 1. Y a todo el que haya quedado, ¿sí? A todo el que se quiera quedar en cualquier lugar, ¿sí? Donde more, ya eran libres, ya vivían en esa provincia, ya se habían asentado. Ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas. Los que han quedado y los que están ahí, de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y entonces ha llegado el tiempo del regreso. Este regreso que va a ser en 3 partes y que poco a poco iremos viendo, ¿verdad? Que son 3 personas las que tienen que ver con 3 regresos. Enseguida muestro el bosquejo, solamente ahorita hasta Esdras, porque seguiremos viendo, si Dios permite, más adelante, estos 100 años prácticamente hasta que, pues, otra vez hay un
silencio y un vacío de parte de Dios por 400 años. Siguiente, por favor. Dice, primer regreso de desterrados. Dos aspectos que son interesantes. Se organiza el regreso a Jerusalén. No era nomás de vámonos y todo, porque son todos esos en lo que se da el edicto y empiezan a regresar. 1500 kilómetros hay que caminar de regreso hasta el desierto. Digo, perdón, en el desierto. Y esta travesía va a durar 40 días para llegar. Perdón, 4 meses. Ya se me andan cruzando las fechas. 4 meses. 1500 kilómetros para regresar a casa para muchos que ni conocen. Y van a encontrar una ciudad como vemos. Bueno, peor que esta, que ya están reconstruyendo. Pero una ciudad deshecha. ¿Sí? Deshecha. Bueno, se va a reconstruir el templo. Al cabo de 1 año y 4 meses va a comenzar. Mientras tanto va a durar todo eso, desde el regreso, la caminata y el aspecto de la organización, la planeación. Y esto va a ser por un príncipe de los de Judá, ya no rey, príncipe, uno de los principales de Judá, Zorobabel. Y por ahí va a estar un Josué, que más adelante veremos, o que se traduce como Jesús. La segunda vez el segundo regreso, o sea, otro grupo que va a regresar, es a partir del Esdras 7, y es que ahí, por ejemplo, decía, se va a mencionar otra vez el edicto y algo que es interesante. A partir de cierto capítulo que vamos a ver, se abre un paréntesis cronológico que de repente pudiera cambiar. Caray, ¿tantos reyes se murieron? No, es un paréntesis cronológico, pero que es muy interesante, ¿sí? La misión de Esdras. Esdras ya aparece a partir de aquí, ¿sí? Y las reformas de Esdras, un verdadero estudioso de la palabra, un verdadero erudito desde ella, desde Persia. Y finalmente viene un tercer regreso con Nehemías, que ya tendremos la oportunidad de ver, que eso ya será en Nehemías más adelante. 10 capítulos tiene Esdras y es interesante, ¿sí? Comienza el regreso a Jerusalén. Siguiente, por favor. Y entonces se levantaron los jefes, ¿sí?, de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Recordemos que estos eran los que estaban ahí. Y los sacerdotes, había sacerdotes, estaban ahí por linaje y por tribu. Y los levitas, ya vimos la diferencia entre el sacerdote y el levita. Todos aquellos, ¿sí? ¿Quién los había levantado? ¿Quién había realizado este avivamiento? ¿Los cantores? ¿Los líderes? No, Dios. Dios despertó. Dios es siempre el personaje principal para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Otra vez, no dice va a estar nuevamente, sino está. Porque el Señor lo ha decidido. Y Él puede ver las cosas que no están como son. Y todos los que estaban en sus alrededores, ¿qué pasó? Bueno, que lo mismo que sucedió con el primer, por decirlo así, éxodo, ¿sí? Ayudaron con bienes y ganado, con cosas preciosas. Es difícil que alguien se deshaga de algo que le tiene mucho aprecio. Y más cuando ese aprecio tiene un valor no significativo, sino económico, ¿sí?
No, alguien viene y les dice, te le regalo mi coche. ¿Sí? Último modelo. Sí, último, porque son de los años 50. De los años 50, perdón. No se dice 50, se dice 50. Me cuesta trabajo todavía algunas cosas. Y con cosas preciosas, ¿sí? Además, todo. ¿Cómo se ofrecía? Igual, voluntariamente. Todos. Bueno, versículo 7, el rey sirio, ¿sí?, sacó de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y las había puesto en la casa de sus dioses. Sí, el Señor permitió que se lo llevaran y que lo guardaran allá. Que lo guardaran allá por todo lo que el Señor iba a hacer acá. ¿Recuerdan que Él fue el primero que se llevó cosas? No los persas, sino que Él se llevó muchas cosas. Bueno, tiene un tesorero llamado Mitradates, ¿sí? el cual los dio por cuenta a Sesbazar, un príncipe también de Judá, ¿sí? Se apuntó todo lo que se regresó. Estaba perfectamente inventariado. Todas esas cosas de la casa del Señor. Allí estaban. Oro, plata, bronce. Todas las cosas del Señor no se habían convertido en escudos ni en otras cosas, sino allí estaban. Así como se habían consagrado, guardaditas. Siguiente. Versículo 9. Y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, ¿sí? 29 cuchillos. Dice el versículo 10, 30 tazones de oro. Perdón, tazas. La diferencia entre tazones y tazas de oro, más pequeñas. Otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todo se entregó y Sesbazar lo anota. Después de él no sabemos mucho. No sabemos si murió poco después de que ellos regresan. Todos los utensilios del Señor, de oro, plata, dice que eran 5400, todos los hizo llevar Sesbazar, ¿sí? Todos se le entregaron para que los llevara, ¿sí? Con los que subieron cautivos de Babilonia a Jerusalén. El Señor lo ha decidido. Y todo lo que estaba guardadito, ¿qué pasó? Ahí sigue. Habla de muchas otras cosas que tiene que ver con números y con cosas que dieron en cuanto a ofrendas y con algunos. Versículo 2, capítulo 2 siguiente, por favor. Versículo 1, capítulo 2. Perdón, porque ya empiezo a apresurarme con el tiempo. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, ¿sí? De aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado al cautiverio a Babilonia. Y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a sus ciudades, los cuales vinieron con Zorobabel, con Jesús o Yeshua y algunos otros más, que por ahí veremos más adelante. Versículo 36 nos dice, porque decía que habla de varias cosas, que estaban los sacerdotes y sus hijos, y no eran poquitos, eran muchísimos. Estaban los levitas ahí y no eran poquitos, eran muchos. Estaban los sirvientes, ¿sí?, del templo, ahí estaban también, y muchos, ¿sí?, muchos con sus hijos, los hijos de los siervos de Salomón. Ellos siguen viviendo y existen, y todos sus hijos, ¿sí? Estos fueron los que subieron de estos lugares. Bueno, de Querub, Adán e Imer también, pero estos no pudieron demostrar las casas de sus padres, ni su linaje, ni eran de Israel.
Recordemos que también por ahí se juntaron un poquito, algunos cuantos de Israel. No pudieron. ¿Y saben de qué me recordé? De que algunos ya en la presencia de Dios no van a poder, ¿sí? No van a poder probar su linaje. ¿Cómo? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Apartaos de mí. No los conozco. No los conozco. Sí, sí hicieron. Eso no se refuta. Pero simplemente dice apártense. No los conozco. Qué terrible de ser eso, ¿verdad? Esperamos no vivirlo. No vivirlo. Amén. Ay, mamá. Creo que ya tienen sueño. Toda la congregación unida, ¿qué? Como un solo hombre. Así crece la iglesia. Así crece el cuerpo de Cristo. Así crece la congregación. Así crece la familia. Así crece el pueblo de Dios, pero especialmente aún la congregación. Como un solo hombre. No cada uno con sus proyectos, sino decíamos, no queremos un rey, tenemos un rey, Cristo Jesús. Y si ciertamente aún todavía no físicamente, sí en el corazón de su pueblo vive y reina. Y por eso le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí también en la tierra, en mi congregación, en mi vida, en mi casa. Yo no quisiera que en el país, pero bueno. Toda esta congregación era de 42,000, aproximadamente 50,000. ¿Pero qué creen que también subieron 200 cantores y cantoras? Hay un canto que se hace fuerte y que los mantiene durante este tiempo, que después se convierte en un canto gradual en las peregrinaciones. Y es el Salmo 126. Siguiente, por favor. Ahí lo tiene. Y dice, cuando el Señor me hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca, ¿qué? Se llenará de risa. Y nuestros labios de alabanza. Sí, después de la cautividad de haber vivido, hay gozo. Como a veces no lo hay, cantan por cantar, hablan por hablar. Entonces dirán entre las naciones, sí, el testimonio, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. ¿Cómo? Después de que estaban desaparecidos y se los llevaron, han regresado, después de estar muertos en el pecado, aquí están. ¿Cómo? Estaremos alegres. ¿Sí? Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Consúltese por ahí un video en YouTube que el pastor nos recomendó, los arroyos del Negev, con un tal, ¿qué es, pastor? ¿El qué? El vagabundo de, ¿cómo? Un Bacari en Israel, ¿verdad? Bueno, un Bacari en Israel. Si no, ahí tienen varios, pero está muy completo, ¿sí? Y está muy interesante. Sí, el mundo le da su interpretación, pero como de la nada, un cierto día, del desierto, empiezan a brotar, pero no chorritos, sino que se llenaría el Cutzamala y se desparramaría. Y el desierto, lo que el Señor decía, yo puedo convertir el desierto árido en un Edén, en un vergel, que eso ha sido nuestra vida, que era desierta, vacía, con muchos propósitos, pero vacía. Y hoy el Señor nos da ese gozo y esa oportunidad
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí, lleva eso, los 3 aspectos que decía que va a sobresalir. Mas volverán a venir con regocijo a través de sus gavillas. Siguiente, por favor. Aguántenme tantito porque quién sabe qué hice aquí. Pero es siguiente y última, no se preocupen, ya voy a acabar. Dice el versículo 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, ¿sí? Cuando vinieron a la casa del Señor, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. ¡Salud! Estos después también fueron tocados, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la hora 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas para sacerdotes. Había conciencia, la importancia del sacerdote para ellos. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Yo creo que muchos de ustedes hemos pasado por la experiencia de vivir entre las ruinas de algo, por un tiempo, por alguna situación. Yo recuerdo haberlo vivido en Maranata y haberlo vivido en San Bartolo, haber dormido ahí abajo de láminas. Pero es maravilloso, hay gozo. Yo no lo veo como un sacrificio, ni ahora lo veo así. Lo sigo viendo como toda una bendición y toda una oportunidad. Sí, aún los sacerdotes con todo y eso vinieron a vivir en este lugar desolado, que tuvieron que improvisar porque estaba todo derrumbado. Pero ahí se quedaron todos, desde los levitas, sacerdotes, los cantores, los porteros. No dijeron, no, pues cómo, todos en la ciudad, en sus ciudades se instalaron. ¡Qué maravilloso! ¿Amén? Bueno, aunque no digan amén, es maravilloso. Cuando Dios restauró nuestra vida y cuando Dios la restaura. Y entonces hoy no perdemos piso. ¿Qué somos? Nadie, ni seremos nunca nada. Platicaba yo el domingo con el pastor Edgar y le decía, no te aferres a nada, ni a locales, ni a tiempos, pastor. ¿Sí? No te aferres. Simplemente sirve a Dios y olvídate, camina. Porque cuando empieces a pensar, ¿sí?, que esto es mío, precisamente por eso se da algo muy interesante. Hoy que están viendo autoridad espiritual, pues yo pienso que en 1 o 2 años se va a dar la división. Y entonces es interesante, porque ya hay por ahí unos 2 conatos de, ¿sí? Y no digo más porque el Señor me ha dicho que no diga, pero por ahí hay unos conatos ya de división muy interesantes. No son agradables las divisiones. Sí sirven para purgar muchos aspectos en nuestra vida. Y hablo como congregación. Porque uno dice, ponga la mirada en el Señor. No unos a favor de y otros. Sí, porque cada uno de los que forman la división andan buscando hacer su propio reino. Y tristemente la mayoría termina perdido. Hoy no es diferente. ¿Sí? Están completando sus ministerios para luego ya, vámonos. Pero bueno, veremos si Dios los deja, o acaba con eso antes, o veremos si sí se da, para probar el corazón de muchos que decimos que es que ya no nos hace nada. No me preocupa, sea de una o de otra manera, decíamos,
Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y queremos seguir con ese gozo. ¿Por qué no nos aferramos hoy a nada, ni a la vida misma? Porque nuestra vida está escondida en Él. Amén. Dejo lugar al pastor. Nos vemos la próxima semana y no es amenaza. Gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho el Señor, hermanos. Y lo que falta. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie y lo cantamos? Estamos alegres, porque Él es nuestro Rey, como lo hemos escuchado. Estamos en sus manos y dependemos de Él. Como tú siempre estuviste ahí, cumpliendo propósitos, proyectos, planes.
confiados, Señor, que estamos en tus manos, que seguirás cumpliendo tu propósito en nosotros, perfeccionando